Hola, buenos días. Hoy es otro día distinto. Voy a empezar a resumiros y además esta vez voy a intentar que solo sea una hora porque me he oído en los anteriores vídeos y creo que son excesivamente largos y muy pesados para oír, desde luego todos en un día, ¿no? Este tema, como estáis viendo ahí, en la Mezquita de Córdoba, es el tema segundo de selectividad. Ahí es la Alhambra de Granada. Como estáis viendo, ya os he repetido, es el tema segundo de selectividad y se titula Al-Ándalus. Vamos a comenzar. Recordar que todos los temas en selectividad, por lo menos hoy tengo la reunión, hoy es 3 de noviembre y ya todos estos temas los llevamos vistos en clase. Vosotros lo tenéis resumido por el libro y aquí es simplemente pues un resumen. Recordar que los temas siempre es introducción, desarrollo y luego después decir una conclusión. Y como ejemplo siempre os he dicho que la introducción deben intentar ser monas y lo mismo la conclusión, el desarrollo también, pero tenéis que empezar con gracia y luego terminar con un buen remate y neo porque tienes prisa, no me cabe, dejarlo feo. Es mejor que sinteticéis en el desarrollo para dejar tiempo para hacer una buena conclusión. Vamos a ver, mirar aquí, a mediados del siglo VI, ya después de Cristo, surgió en Arabia, y sé que sabéis leer, un territorio, Arabia es una península completamente desértica. Ahí, en esa zona de Arabia, surge que está en un lugar estratégico, es una península de Asia, y está en un lugar estratégico entre Oriente y Occidente. Surge un personaje importante para el mundo islámico, que es Mahoma. Mahoma había nacido en una ciudad, en la Meca, y se había casado con una viuda. Esto lo tenéis, algunos lo he visto que recordabais cosas de otros cursos, con una viuda rica que se llamaba Jadicha, y eso le permitió pues viajar por lugares próximos, él era caravanero, y conocer otras religiones. Entonces creó una nueva religión, se consideró con él como un privilegiado para crear una religión que fue el Islam. El Islam tiene una serie de preceptos, muchos, lo que pasa que ahí ponemos los más sintéticos, como orar 5 veces al día, ayunar en el mes de Ramadán, que vosotros lo estáis viendo, lo estamos viviendo ahora porque hay muchos islámicos aquí en Murcia. Otro de los preceptos es la limosna, os pongo voluntaria, algunos en clase me habéis dicho, es una limosna prescrita por el Corán para todos los islámicos. Peregrinación por lo menos una vez en la vida a la Meca. Y luego algo que es importante, que es la guerra santa contra los infieles. Esa yihad islámica, que lo habréis oído muchas veces, es un punto fundamental que les llevó a los islámicos a crear un poderoso imperio, ¿veis?, que va desde la India hasta la península ibérica. Esto es lo que verdaderamente os interesa. Entonces, ¿qué ponemos en la introducción? Pues que en Arabia surge un personaje interesantísimo. El otro día salió un reportaje bellísimo en televisión en donde se veían todos los islámicos en la Meca. Pues que sepáis que aquí está en la península de Arabia. Arabia hoy es rica con esas desigualdades que existen entre los muy ricos y también los muy pobres, pero hoy tiene petróleo, pero en el momento que estamos hablando, que es el siglo VI, era una península totalmente desierta. Solamente hay una región ahí importante, la región de Had, donde están sus 2 ciudades sagradas, que son la Meca y Medina, en donde existía mayor número de población. Luego, por recordar que esta península va buscando, Mahoma va saliendo hacia los lugares donde hay otras religiones, el judaísmo y el cristianismo, y va a crear una religión con una mezcolanza, pero es de base monoteísta con esos principios que hemos visto.
es a través de la guerra santa contra los infieles lo que hace que los islámicos en un proceso muy rápido se expandan y creen un imperio tan poderoso. Habéis visto el Imperio Romano, que es verdad que cubría todo el Mare Nostrum, todas las zonas que lindan con el Mediterráneo, y este es un imperio que llega a otra extensión distinta, pero también cubriendo parte importantísimo del norte de África, toda la península arábiga, y llega incluso a la India. Entonces, no mirar, la gente confunde árabe con islámico. El árabe es el oriundo de Arabia y el islámico puede ser, yo podría ser islámica viviendo en la península ibérica, o algún italiano puede ser islámico porque es la religión predicada por Mahoma. Desde luego no es tan simplista como estáis viendo ahí. La religión islámica marca todos los aspectos de la vida, lo político, lo religioso, lo cultural, pues incluso marca las normas artísticas también, hasta dónde tienen que estar orientadas las mezquitas. Vamos a seguir con la introducción. En el 711 comenzó la invasión islámica de la península ibérica ocupada por el decadente pueblo visigodo. Recordar que habíamos visto que aquí, nos hemos saltado un tema. Después del Imperio Romano tan poderoso, hay un momento en la Baja Edad Media, en el siglo III después de Cristo, que a partir de ahí empieza la decadencia del mundo islámico por una serie de motivos que vimos en el tema anterior, pero sobre todo uno importante político, que es la decadencia política de cómo estaban los emperadores, y sobre todo que a partir de ahí, en las fronteras del imperio, recordar del Imperio Romano, que se llamaba Limes, se van situando unos pueblos que significa extranjero, que son los pueblos bárbaros, que van entrando en un proceso lento y acaban con el poderoso Imperio Romano. Había habido intentos de que ese imperio no sucumbiese, recordar con Teodosio, que lo dividió en dos mitades, pero el Imperio Romano de Occidente sí que cayó en poder de los bárbaros. Aquí en la península ibérica, recordar que entraron suevos, vándalos y alanos, pero luego el pueblo que va a entrar para expulsarlos y después se va a quedar va a ser el pueblo de los visigodos, los visigodos. ¿Cómo es posible que una minoría de un grupo muy minoritario de visigodos pueda acabar con todo el Imperio Romano? Pues se debe a esa decadencia, a esa ruralización de la vida que habíamos visto que se había impuesto a partir del siglo III. En el 711, si no os acordáis de la fecha, por lo menos sí que debéis de ver que es en el siglo VIII, es cuando empieza la invasión de los islámicos en la península. La conquista de la península fue muy rápida, pues por varios motivos. Mirar, el ímpetu expansivo, recordar que la yihad islámica es lo que hace que los islámicos se expandan con gran rapidez. Luego también los graves internos que pasaba la monarquía visigoda. Recordar que lo dijimos en clase, que la monarquía visigoda no era hereditaria, era una monarquía electiva. Y entonces esto es lo que hace, es una monarquía electiva, y esto es lo que va a hacer que haya muchísimos regicidios, reyes que no son queridos por otros, pues muchas veces son asesinados. Hay problemas internos entre ellos, y entonces este declive de la monarquía visigoda, unido al ambiente rural y al ambiente del mundo romano, pero muy disminuido porque ellos copiaron de lo que había sido el Imperio Romano, hace que no tengan demasiada dificultad los islámicos, con el ímpetu que llega, conquistar rápidamente la península. Luego, también la rapidez, algunos nobles visigodos prefirieron pactar con los musulmanes, hacer capitulaciones y rendirse antes que ofrecer resistencia. Esto que ocurrió, por ejemplo, con Teodomiro aquí en la zona de Murcia, en el sureste peninsular, o con Cassius en Zaragoza, como estáis viendo, y como todo esto está sacado de vuestro libro Santillana, que está muy bien. De este modo se inició un periodo de dominación islámica en la península, que se concretó en la creación de un espacio político-cultural denominado Al-Ándalus. Y Al-Ándalus, la permanencia de los islámicos en la península, pues la verdad que luego en la conclusión veremos que nos va a dejar un gran legado, puesto que perduró durante 8 siglos. Recordar que llegan en el 711 y luego serán expulsados por los islámicos. Hasta aquí podemos ver la introducción. Vamos con el desarrollo. Mirar,
El primero en llegar fue un ejército de bereberes, que son gente procedente, islámicos procedentes del norte de África. Este personaje que llega aquí a la península ibérica va a ser Tarik y se va a enfrentar con el último rey visigodo, que es Don Rodrigo. Batalla en un río, que es la batalla de Guadalete. Veis aquí, estáis viendo el estrecho, saltan desde el norte de África, veis que el paso del estrecho es cortísimo y eso es lo que permitió a Tarik, debido a estos motivos que hemos visto, a la rapidez, que conquiste pues una parte, derrote al último rey visigodo en la batalla de Guadalete. Luego, posteriormente, Tarik, ayudado por Musa, que era un gobernador árabe, ya no islámico, sino árabe, oriundo de Arabia, dirige un gran ejército y es un paseo militar. Primero pues se establece en toda la zona de Toledo y luego después a toda la zona hasta Zaragoza. Prácticamente es un paseo militar. ¿Veis ahí el estrecho de Gibraltar? Primero había llegado Tarik y luego después Musa o Musa, según las transcripciones que le pongan, que se pasean, prácticamente es un paseo militar en el que zonas importantes, y decir, y a mí que me da que conquiste Toledo. Toledo era el sitio, el reino donde se habían establecido los visigodos. Zaragoza es un enclave estratégico, también sabéis que van a valorar mucho los islámicos porque está bañada ahí por el río Ebro. Entonces llegan y prácticamente es un paseo militar. Prácticamente ese paseo militar es tan rápido que del 711 al 716 han dominado, o bien por capitulación. También es verdad que los islámicos son muy tolerantes con el mundo islámico, con el mundo cristiano, con todas las religiones de base monoteísta, y por lo tanto dejan que vivan en territorio islámico los cristianos simplemente con tal de que paguen impuestos. Luego veremos que eso va a dar origen a un grupo cristiano en tierra islámica que recibe el nombre de mozárabes, pero los mozárabes conservan su lengua, sus costumbres, la religión, las iglesias cristianas, y simplemente tienen que pagar unos impuestos especiales que el mundo islámico solo paga, es limosna voluntaria. Estáis viendo también que en la península no todo el mundo actúa de la misma manera. Muchos, como Teodomiro, se rindieron por capitulaciones, la mayoría del pueblo visigodo se rinden sin ofrecer demasiada resistencia. No obstante, oye, al contar esto, da la sensación de que llegan rápidamente, don Rodrigo es una birria y enseguida es vencido. Esto es mucho más lento y mucho más dificultoso que se está contando aquí en el tema, pero sí que es verdad que la conquista fue pues muchísimo más rápida del mundo islámico que, como habéis visto, la conquista de los romanos en la península, en 3 fases, con núcleos de resistencia importantes como Numancia, como la zona de Viriato, Lusitania. Es muy difícil, es muy distinto además. Recordar que no todo el mundo actúa de la misma manera. Entonces, un grupo de visigodos que no están de acuerdo con el dominio islámico en la península, pues se refugiaron en este área que estáis viendo. Este área que estáis viendo es la cornisa cantábrica, la cordillera cantábrica, los montes vascos y los Pirineos. No lo perdáis de vista porque esto dará origen a la reconquista. El tema siguiente, que recordar que son los núcleos cristianos durante la época de la reconquista. Aquí se refugian, pues ya aquí recordar que se van a originar los núcleos occidentales, el reino dará origen el reino Astur y luego posteriormente Astur, Leonés y Castilla, y en esta zona del Pirineo van a surgir núcleos con personalidades distintas como son Navarra, Aragón y los condados catalanes. Vamos a ir viendo ahora, cuando llegan los islámicos en la península, se van a producir, fijaos que están 8 siglos, por lo tanto, es muchísimo tiempo el de permanencia en la península, va a haber distintas etapas. Entre las etapas de los islámicos, mirad, son las que estáis viendo y que todos, incluso en color, tenéis, que os lo he sacado yo. He notado, porque ya hemos hecho el examen de este tema, que os faltan fechas.
Y la verdad que debéis de ponerlas porque lo que da categoría a un examen pues es saber el argumento, pero aparte del argumento pues saber fechas importantes. Si algunos tenéis mala cabeza, que creo que no, que las neuronas las tenéis ahora muy bien, por lo menos aprenderos los siglos, que es importante. Y luego no digáis de memoria, entender lo que es un emirato, entender lo que es un califato, entender también lo que son los reinos de Taifa. Entonces, observar que durante la dominación en la península ibérica hay varias etapas. Una es el emirato dependiente, que luego iremos analizando. Si os dais cuenta, es todo el siglo VIII, que llegan a recordar Tarik y Musa, pero hay más personajes luego gobernando, Abdelazid, Asama, Ambasa, hay más personajes. No me lo habéis puesto, solo habláis de la llegada de Tarik y de Musa y luego no nombráis que es el siglo VIII y la fecha 711 hasta el 756. Algunos, los que lleváis mejor nota, sí lo habéis puesto. Luego hay un emirato independiente que va del 756 al 929. ¿No os acordáis? Por lo menos siglo VIII, noveno. Fijaos ahí los 29 primeros años, incluso he puesto noveno, pero del siglo X también. Luego el califato de Córdoba empieza ya en el siglo X y dura hasta el XI. Reinos de taifas, luego iremos viendo. Desde el siglo, es el siglo XI entero. Otra etapa a mirar, a partir de aquí, esto en algunos libros o la engloban, son invasiones almorávides de pueblos del norte de África, almorávides y almohades, pero aquí lo podemos poner como dos etapas distintas, una es en el siglo XI y otras son de los siglos XII y XIII. Y por último, tenéis que ya se van reduciendo en esa etapa de reconquista. Hay momentos, recordad que lo hicimos en el gráfico, Emirato dependiente, independiente y Califato de Córdoba, que es aproximadamente hasta el siglo XI, perdón, es cuando los islámicos tienen una época de esplendor, es la época de grandes conquistas para ellos, es la época de dominación. Pero es a partir de la unión hace la fuerza, cuando el mundo islámico se empieza a fragmentar en esos reinos de taifas que ya visteis y que vamos a volver a ver ahora en este resumen, pues veréis que empieza la decadencia con algunas etapas de otra vez de retención de los cristianos, pero es la época de decadencia del mundo islámico y es cuando los cristianos de verdad avanzan en la reconquista. En estos primeros momentos se están gestando esos primeros núcleos de resistencia que hemos visto que se han formado en la cornisa cantábrica y en el Pirineo. El reino islámico terminará en 1492, en la época en que otro tema, que son los reyes católicos, pertenecientes a la misma dinastía de Trastámara, pues van a terminar por expulsar a los islámicos y conseguir casi la unificación territorial de toda la península. Vamos a ir viendo etapa por etapa. Primera etapa, ¿qué es un emirato? Mirad, un emirato es ese gran imperio islámico, lo mismo que los romanos habían dividido España en provincias. Recordar que en la división primero está España en dos provincias, ulterior y citerior, luego en época de Augusto se divide en tres, pues aquí todo lo que era el gran imperio islámico, para poderlo dirigir el califa residente en un lugar que al principio es Damasco y luego va a ser Bagdad, pues os recuerdo que dividen también en provincias. Entonces esas provincias se llaman emirato. Quien gobierna es un emir o valí y se llama dependiente, vamos a ir viéndolo, se convierte en una provincia, que es un emirato, que depende en lo político y en lo religioso de los califas omeyas que residen en Damasco, que es Siria. Aquí sí que os tengo que decir algo que en el libro no viene y que si os lo aprendéis, pues mejor. Mirar, los primeros 4 califas del mundo islámico eran parientes directos de Mahoma. Durante la época en que vivía Mahoma, o los sucesores de Mahoma, de esos 4 califas primeros, los ejércitos musulmanes controlaron toda la península arábiga. En el año 661, un califa perteneciente a descendientes de Mahoma, se llamaba Ali, fue asesinado. Y entonces tomó el poder una familia
que es la familia de los omeyas. Vosotros esto sí lo sabéis porque lo he explicado, que había dos familias importantes de califas, que son los omeyas, que pusieron la capital. Daos cuenta que no se quedan en Arabia, Arabia es una zona muy seca, entonces ponen la capital en una zona muy bella que es Damasco. Damasco da a la costa en el Mediterráneo oriental. Entonces los omeyas conquistaron un extenso territorio que llegó desde Persia hasta la península ibérica. Pero en el año 750, Abul Abbas acabó con la dinastía omeya, implantó otra dinastía que son los de los abasíes. Entonces, abasíes. Vamos a ver una cosa, lo que tenéis que saber es que el emirato depende de un califa, ese califa ha dividido todo su gran imperio en provincias. España era una provincia más dirigida por emires y dependen del califa que residía en Damasco. ¿De qué depende? Pues depende en lo político, en lo religioso, en todo. Depende de las órdenes que le va mandando ese califa que reside en Damasco. Ese emirato puso la capital en Córdoba. Córdoba sabéis que va a mantener infinidad de restos. Basta con que tengamos la mezquita de Córdoba, muy restaurada, pero una mezquita que es la mezquita Rosama, la mezquita mayor, pero cerca de Córdoba pues está también la bella ciudad de Medina Azahara. Han dejado restos importantísimos del mundo islámico. El primer emir fue Abdelaziz y otros fueron Anbasa, Asama, como ya hemos visto. Estos quisieron extender sus dominios también por Francia. Os recuerdo que los bárbaros se habían extendido por todo el antiguo imperio romano y entonces uno de los pueblos bárbaros habían sido los francos. Los francos se establecieron en Francia, pero fueron los islámicos, quisieron pasar por el Pirineo, incluso sí, pasaron por el Pirineo, pero fueron derrotados en la batalla de Poitiers por Carlos Martel. ¿Qué problemas tuvo que solucionar el emirato? Pues primero, las rivalidades que hay entre los grupos islámicos, y esto es importante. Mirad, por un lado, cuando llegan aquí a la península ibérica, fijaos que llegan de todas las zonas del norte de África, llegan también grupos de la zona de Siria, la zona del Líbano, de Persia, todos son islámicos, pero no vienen todos del mismo sitio. La creen de la creen, podemos decir, porque es de donde ha nacido Mahoma, son los árabes. Pero hay enfrentamientos entre los propios árabes, por ver qué tierras se quedan, entre los yemeníes y los que estáis viendo ahí, los caisíes. Es según el lugar de origen. Hay un enfrentamiento, la unión hace la fuerza, pero sin embargo, entre los distintos grupos que llegan a la península hay enfrentamientos. Primero entre los islámicos, entre sí, pero también enfrentamiento con entre los árabes y los bereberes. Los bereberes son pueblos que vienen del norte de África y los árabes los consideran como ciudadanos de segunda categoría. Por lo tanto, les imponen un impuesto que, eso lo pone vuestro libro, en otros libros no lo he leído, pero un impuesto que no está prescrito por el Corán, exactamente igual que al mundo cristiano. Pero además los árabes se reparten las mejores tierras, que son las tierras con agua. Recordar que ellos valoran el agua porque no la tienen. En el paraíso prometido a todo aquel que muera en Guerra Santa es un paraíso con 4 ríos simbólicos, todo lleno de verdor y de lo que ellos no tienen. Por eso los árabes, cuando llegan a la península ibérica, por ser de donde ha partido la gran expansión o la gran yihad o la guerra islámica, pues recordar que se reparten las mejores tierras. ¿Cuáles son? El Valle del Ebro, con infinidad de agua, el Segura, las zonas de Valencia, las ricas huertas de Valencia y de Murcia que ellos explotaron y potenciaron, y también, sobre todo, el Valle del Guadalquivir. Luego recordar que esto va a ser interesante porque van a ser las zonas que tanto los núcleos orientales van a tardar en reconquistar la zona del Valle del Ebro, recordar, que esto ya lo hemos dado, a Pedro I
y Alfonso I de la Corona de Aragón, que son los que conquistan toda esta zona más dificultosa porque estaba muy poblada de la Cren, que son los árabes. Y además no querían soltar esas tierras tan fértiles. Y lo mismo ocurre en el Valle del Guadalquivir, que es la última zona conquistada, de las últimas zonas, por Fernando III el Santo, toda la zona de Córdoba, de Sevilla, bañado por ese río tan significativo que es el Guadalquivir. Bueno, pues se habían repartido esas tierras y en cambio los bereberes le habían dejado las peores tierras, que son las zonas pobres de la meseta. Todo eso va a crear enfrentamientos. Entonces, daos cuenta que los emires se tienen que enfrentar con los núcleos del norte, cristianos, que han empezado ya la reconquista. Ha habido una primera guerra con Don Pelayo, que los ha vencido en la batalla de Covadonga. Es verdad que es una pequeña escaramuza, pero sirve ya de acicate para que los cristianos vayan intentando recuperar territorio, y aparte tienen que enfrentarse con problemas internos en el seno de su propio emirato. Ahora va a ocurrir un hecho muy significativo. A todos estos problemas que estamos viendo va a ocurrir un hecho significativo no en la península ibérica, pero sí en la parte de Oriente. Y es que, como os he dicho, en el 711, Abul Abbas, que es de una familia perteneciente a la dinastía de los abasíes, mata o asesina prácticamente a todos los omeyas. Veis aquí que lo tiene actualmente un acontecimiento político, cambia la historia de Al-Ándalus, y es que esa dinastía de los omeyas que reinaba hasta el momento es asesinada por la familia rival, los abasíes, que establecen un nuevo califato, porque mirar, el califato de los omeyas habían establecido la capital, como hemos visto antes, en Damasco, que es la capital de Siria, y en cambio los abasíes cambian la capital y en lugar de Damasco la trasladan a Bagdad. Entonces empieza un nuevo emirato que se llama Independiente, porque ahora veréis, un descendiente omeya, que es Abderramán ben Muavia, que va a tomar el título de Abderramán I, logrará huir, pasará por todo el norte de África, saltará el estrecho, llega a la península ibérica, se enfrenta con el último emir, que se llamaba Yusuf, emir dependiente de esta etapa anterior, y entonces se proclama emirato independiente. Y diréis, ¿independiente de qué? Mirad, independiente en el plano político. Pero la religión, el Islam, marca tanto al mundo islámico que Abderramán I, a pesar de que los que gobernaban en Bagdad eran de la dinastía contraria a las que habían asesinado a toda su familia, dependía todavía en lo religioso del califa que residía en Bagdad, que es la antigua Mesopotamia. Este señor lo que hace es consolidar el poder del Islam, pero tuvo que enfrentarse pues también a graves problemas, como siempre. Vamos a ver, recordar que Abderramán ben Muavia es el título. Mirar, Abderramán se escribe de distintas maneras. Yo lo he visto así escrito en vuestro libro y me parece la más fácil para que la recordéis. Son transcripciones de las letras de la grafía islámica, que sabéis que es muy decorativa, e incluso en la Alhambra se utiliza con ese valor decorativo. Mirad, lo primero de todo es que ahí tiene que enfrentarse con los núcleos del norte que se están empezando a organizar. No hay verdaderas batallas, lo que hace son aceifas, es como primeros saqueos en el que saquean zonas del mundo cristiano, es como pequeñas racias, pequeños enfrentamientos para asustar a la población cristiana y que no intenten no bajar de esos núcleos. Otro es enfrentamiento con las provincias fronterizas, Tugur. Mirad, es que, a ver quién es el guapo que se coloca frente al mundo islámico. Hay dos mundos, la España cristiana, que está en el norte, y la España islámica, Al-Ándalus, que es la mayoría de España, que se encuentra más al sur, ¿no? Tanto los cristianos tienen miedo a ponerse pegados al mundo islámico, y lo mismo le pasa a los islámicos. Entonces, las provincias fronterizas, que en algunos libros se les llama
Tugur, solicitan tener mayor autonomía, tener mejor ejército, tener más privilegios, puesto que están enfrentándose. Y entonces Abderramán I tiene que enfrentarse también con el enfrentamiento y las peticiones que le hacen esas provincias fronterizas. Y también tiene problemas con los siguientes grupos sociales. Mirad, por un lado están los muladíes, y diréis, y estos señores veis que los pongo en colores distintos, ¿quiénes son? Algunos me lo habéis puesto mal, me lo habéis puesto todo esto en el examen en el califato, tener cuidado, porque es poquísimo lo que resumimos aquí, hay muchas más cosas que decir y sin embargo resumimos para que podáis sintetizar en el folio que os dan en selectividad, y encima vosotros os equivocáis, por favor, tener las ideas poco pero claro. Los muladíes son cristianos convertidos al Islam por conveniencia, ¿verdad? Mirad, los cristianos, vosotros sabéis que yo os he dicho al principio que los islámicos son bastante tolerantes con los cristianos, con los que tienen una religión de base monoteísta, y con tal de que el cristiano se rinda, pues lo deja vivir en las tierras conservando incluso su religión. ¿Qué pasa? Que si quieres conservar tu religión, te someten a un impuesto, a unos impuestos especiales. Entonces hay montones de cristianos que por no pagar esos impuestos se convierten por conveniencia, porque no puedes levantarte un día siendo cristiano y luego convertirte al Islam, y convertirte por conveniencia te conviertes al Islam. Entonces daos cuenta que los muladíes son cristianos convertidos al Islam simplemente para no pagar. La inconveniencia es la de no pagar impuestos. Pues hay enfrentamientos, tiene enfrentamientos con los muladíes. Y es que es verdad, daos cuenta que se está formando una población muy variopinta. Por un lado están estos muladíes que nadie los quiere. Primero, los cristianos lo consideran que se han cambiado de chaquetilla y ven que son conversiones la mayor parte de las veces, no siempre, y en esto tenéis que ser objetivos, pero la mayoría de las veces eran por conveniencia. Pero por otro lado van a ser odiados por los mismos islámicos, que se dan cuenta que la conversión muchas veces no es auténtica. Entonces, Abderramán I va a tener que enfrentarse a problemas incluso muy graves en algunas zonas como Zaragoza, con grupos de muladíes que también reniegan porque ven que, a pesar de que se han convertido al Islam, están siendo tratados como si fueran ciudadanos de segunda categoría. Hay ahí enfrentamientos graves. Y luego también con los mozárabes, que son cristianos que conservan la religión y viven en tierra islámica. La verdad que este grupo cada vez va a ser menos numeroso en el mundo islámico, porque a medida que van avanzando los reinos cristianos, los mozárabes preferirán vivir en los grupos cristianos. Pero al principio, en esta parte del Emirato independiente, en lo político pero no en lo religioso, recordar que los mozárabes pues todavía es un grupo importante que puede crear problemas. Luego sus sucesores, Isam I y Alakán I o Alakén I, no supieron hacer frente a los conflictos, por lo que el Emirato empieza a entrar en una crisis profunda. Esto va a hacer que nos metamos en una tercera etapa, que es el califato. Mirad, esta es la situación más o menos que tiene la península ibérica cuando llega al poder un califa, que es Abderramán III. Fijaos que ya se han formado aquí unos grupos importantes, que es el reino asturleonés. Aquí ha surgido un condado que es Castilla. Veis los núcleos, que es Navarra, y luego Navarra, que en este momento está unido a los condados de Aragón y los condados catalanes. ¿Veis? Esta es la línea, y aquí es donde digo, aquí hay una tierra sin nadie, porque a ver quién es el guapo que se va a poner a vivir ahí en esa tierra cristiana, ¿no? Y toda la parte del sur pues era el mundo cristiano. Mirad, al principio del siglo X el Emirato, como hemos visto, con los sucesores de Abderramán I, entró en una crisis profunda por los enfrentamientos que tiene. Entonces, en este contexto, llega al poder un personaje importante, siempre hay alguien mucho más carismático, que es Abderramán III.
Abderramán III, después de sus triunfos internos, es que acaba con el problema de los muladíes, acaba con el problema también de las provincias fronterizas, y entonces se proclama como califa. El califa, también os tengo que decir una cosa, y es que en la época de los abasíes, el califato que residía en Damasco empezó también a fragmentarse. No solamente está el califato de Córdoba aquí, que Abderramán III se hace independiente en lo político y en lo religioso, sino que va a ocurrir algo importante, y es que el resto del imperio islámico, ese que habéis visto todo unido y dirigido desde Bagdad, se va también fragmentando en distintos califatos. Por eso Abderramán III aprovecha, por un lado, la crisis del Emirato nuestro independiente y por otro lado, la crisis del califato de los abasíes para proclamarse califa. La palabra califa quiere decir que tiene poder absoluto, que aquí estáis viendo la nueva Abderramán III, se ve con autoridad suficiente una vez que ha impuesto el orden para proclamarse califa y hacer una nueva organización del Estado. Y entonces, a la cabeza de todo se encuentra el califa, que es jefe de lo político y de lo religioso. Y el califa además es muy importante porque es el representante de Alá en la tierra. Por lo tanto, lo que él diga son palabras importantísimas, tiene que tener un respeto impresionante. Por debajo del califa está un primer ministro que se llama Achik. De recordar, no sé si se ve aquí claro, vosotros lo tenéis escrito y lo tenéis en el libro, termina en B. Es un primer ministro. Es como si fuera, bueno, no voy a hacer comparaciones con la época actual porque si no os podéis confundir. Luego los demás ministros se llaman visires, los ministerios, aquí no lo pone, se llaman divanes con W. Luego existe también la Cancillería, que es como si fuera el Consejo de Estado. Y luego los gobernadores de provincia, recordar que se llamaban emires o valíes, que eran en cada provincia para organizar Al-Ándalus, pues está dividido también en una serie de provincias y en cada provincia pues pone a un valí o emir. Existe también, ahí no lo he puesto, el cadí, que se encarga de la administración de la justicia. ¿Veis ahí? La parte de Al-Ándalus, en la época del califato de Córdoba, la capital sigue siendo Córdoba. Córdoba es una de las capitales más bellas del mundo. Y además esto es importante porque, mirar, Europa está en pleno feudalismo y, sin embargo, durante esta época del califato, España vive con una brillantez impresionante. Córdoba tiene más de 200 mezquitas. Está la mezquita mayor Aljama, ahí el palacio del califa. Luego Abderramán III se hizo construir un palacio a las afueras, que es como una ciudad-estado, que es el Palacio de Medina Zahara, hoy considerado también Patrimonio de la Humanidad. Está siendo restaurado y está la restauración muy avanzada por la UNESCO. Por lo tanto, Córdoba es una ciudad que compite con las ciudades del Imperio Romano de Oriente que no han caído en esa crisis profunda, con Bizancio. Que sepáis que incluso mientras que Europa está en un pleno feudalismo, con un intercambio, con lo importante es el feudo, con un autoconsumo, aquí en Córdoba existe un comercio importantísimo en los zocos, tienen monedas interesantes, tienen también interesantísimos contactos comerciales con todas las zonas del Imperio Islámico. Hay médicos en un momento en el que en el resto de Europa hay un atraso cultural interesante y en cambio aquí el mundo islámico tiene médicos, tiene astrónomos, filósofos. Es muy diferente la España islámica, al-Ándalus, de los reinos cristianos que viven en una profunda crisis, sobre todo económica. Bueno, siguió dividida, como os he dicho, en provincias gobernadas o dirigidas por un valí. Hizo también una reorganización fiscal y con el dinero que se había recaudado,
pues creó un poderosísimo ejército. Esta época de Abderramán III es la gran época de las conquistas islámicas. Si os dais cuenta en el mapa que he puesto anteriormente, el mundo islámico cristiano, estaba muy detenido en el norte. Prácticamente no habían bajado la frontera del Duero y desde luego no habían llegado todavía al Ebro. Ese ejército era lo que detiene con conquistas y con batallas importantísimas por parte del mundo islámico. ¿Veis? Detuvo el avance de los reinos cristianos. Y algo muy importante, como en el norte de África se había formado también un califato, que era el califato fatimí, tiene miedo que haya una segunda reconquista, que haya un grupo de islámicos que quieran apoderarse de la península ibérica. Y entonces creó como una especie, conquistó Ceuta, Melilla y Tánger, y creó un protectorado en la zona de Marruecos, en toda esa zona del norte de África, conocida con el nombre del Magreb, para detener la influencia fatimí. Mirar, Abderramán III pues tiene infinidad de sucesores, pero sobre todo Alacant II mantuvo el poder y además se interesó muchísimo por el ambiente intelectual y artístico de la España islámica. Pero a la muerte de Alacant II, el poder absoluto de la monarquía pasa como siempre, desciende, va en decreciendo por el siguiente motivo. Isán II, o Isen, depende cómo estén escritos, es menor de edad. Y entonces hay un primer ministro, Achid, que recibe el nombre de Almanzor. Almanzor se va a hacer con el poder. Él es menor de edad y se va a hacer con el poder. Entonces Almanzor se va a convertir, en el libro lo pone, como en el azote para los reinos cristianos, porque los reinos cristianos casi tienen que replegarse otra vez hacia el norte ante los continuos avances de estos reinos de Almanzor. Llegó incluso al corazón de dos zonas importantísimas, el condado de Barcelona, Santiago de Compostela. Dicen que las campanas de Santiago de Compostela, para demostrar su valía, las quitó, las arrancó de la Catedral de Santiago de Compostela y las llevó como lámparas a la mezquita de Córdoba. Almanzor fue terrorífico, era temidísimo por el mundo cristiano, hacía continuas batallas a los reinos cristianos que ya os he dicho tienen casi que replegarse, hasta que en el año 1002, en una batalla de Calatañazor, murió Almanzor a manos de un rey de la corona astur-leonesa que es Alfonso V. Entonces, a partir de ahí es cuando empieza ya la decadencia del califato. Se van sucediendo pues una serie de califas, e incluso los hijos de Almanzor se disputan el trono, pero prácticamente la decadencia está iniciada. Esto es lo que hace que las distintas provincias se quieran independizar, y observar ahora en el mapa cómo se va quedando. A ver, mirar, la decadencia de los califas hace que los gobernadores de provincia, los valíes o emires, se independicen formándose estados independientes, y además estos estados independientes se van enfrentando entre sí. Estos reinos de taifas, aquí es donde viene el mapa ahora, os lo puede explicar muy bien. Veis como aquí está el reino de Astur-Leonés. Aquí está Navarra, que se ha unido con Castilla, es un mapa, estos son los núcleos cristianos, y lo que sí que quiero que veáis es cómo se han ido fragmentando las distintas provincias, y entonces observar que hay reinos de taifas importantísimos. Por ejemplo, importantísimo fue el de Toledo, importantísimo fue el reino de taifa de Zaragoza, importantísimo fue el reino de taifa murciano, el de Granada. Se van fragmentando. Aquí la fragmentación es más leve, pero al principio se fragmentaron hasta en 33 reinos de taifas. Lo que pasa que luego en los reinos de taifas, en lugar de enfrentarse contra los reinos cristianos, lo que hacen es que se van enfrentando
entre ellos originándose reinos de taifas más grandes. Esto, la lucha entre estos reinos hizo posible el avance hacia el sur de los reinos cristianos. Entonces los reinos de taifas, como tienen tanto miedo, se ven obligados porque es el momento en que los reyes cristianos van bajando para reconquistando terreno. Recordar, como esto ya lo hemos estudiado en el tema siguiente, que un rey muy importante fue Fernando I, que les hizo a los reinos de taifas, les cobró parias, esos impuestos, pero además llega hasta Coimbra, hace incursiones en la zona del reino taifa de Zaragoza, pero va a ser su hijo, uno de sus hijos, Alfonso VI, recordar que Fernando I es el primer rey de Castilla, que al principio era el condado, va a ser su hijo Alfonso VI el que va a reconquistar el reino de Taifa de Toledo. Esto hace que las taifas tengan miedo y entonces tienen que pedir ayuda a un pueblo muy fanático, recién islamizado, con una ortodoxia muy estricta referente al Islam, que son los almorávides. Entonces los almorávides llegan a la península ibérica en el siglo XI y los reinos vencen a Alfonso VI en las batallas de Euclés y Sagrajas y otra vez se detienen los avances islámicos. Hay mucho más amplio. De nuevo, con los almorávides en la península hay una segunda fragmentación de reinos de taifas y entonces para vencer a esa segunda fragmentación es cuando llegan a la península otro pueblo que también del norte de África, también bereberes, que son los almohades. Entonces, observar, mirar, todo lo que estáis viendo en verde, esto es en la época de los almorávides. Son los reinos cristianos. Observar también que hay una característica, que los núcleos occidentales, los que tuvieron su origen en la cordillera cantábrica, han bajado mucho más que los núcleos orientales, que están detenidos ahí en la zona del Ebro. Veis que están detenidos ahí en la zona del Ebro. ¿Por qué? Pues porque acordaos que os dije que los árabes se habían repartido las zonas del Valle del Ebro y el Valle del Guadalquivir, y eso es lo que hace que le cueste mucho más trabajo porque está mucho más poblado por islámicos y además defienden con mucha más fuerza ese terruño que tan difícil no le costó tanto trabajo, pero sí el situarse ahí los árabes. Entonces observar dónde está la Uclés y también la batalla de Sagrajas, que son las dos batallas importantes que se dieron para derrotar a Alfonso VI, pero observar también cómo ya se ha avanzado, se ha superado la línea de Toledo, luego va a ser Alfonso VII el que llegará ahí a la zona de Sierra Morena. Ver también que con los almohades, con la invasión de los almohades, se ha detenido los almohades nada más que conquistaron prácticamente o pusieron orden ahí en la parte del sur. Pero sí que es verdad que vinieron con un ímpetu, con una guerra islámica otra vez, esa yihad muy, muy fuerte, y es lo que hace que los núcleos cristianos pues quedaran detenidos. Va a ser un rey, recordar, Alfonso VIII, el que logra unir a casi todos los reinos cristianos en una batalla que va a ser, a todos los reinos cristianos para poder derrotar a los almohades. Y en la batalla que tenéis aquí, que es la batalla de las Navas de Tolosa, vencen a los islámicos y prácticamente los islámicos se van a ver mucho más reducidos, van a quedarse reducidos al reino nazarí de Granada. ¿Veis ahí? Etapa de los almorávides, siglo XI y muy principios del XII. Lo he contado ya. Veis que el ímpetu les lleva a vencer a los cristianos en Uclés y lograron unificar de nuevo todo el territorio islámico, pero ante la nueva fragmentación y la recuperación de los reinos cristianos, tiene que venir una nueva oleada, que son la oleada de los almohades. Observar que esto es importante para que veáis cómo al principio en el mapa primero estaban muy detenidos los reinos cristianos en el norte y va a ser a partir de la fragmentación de los reinos de Taifas cuando van avanzando hacia el sur. Muy divertido. Ahora veis aquí que tenemos la sexta etapa, es los almohades que están en la península del siglo XII al siglo XIII. Ya este siglo es cuando empieza pues lo que se llama la Baja Edad Media y es el predominio, es la decadencia.
del mundo islámico y el apogeo del mundo cristiano, que irán avanzando en un proceso lento, pero ya mucho más seguro, van avanzando en la reconquista. Ahí ya lo he dicho, llegan en el 1146, pero solo no conquistaron territorios del norte, de los cristianos solamente pusieron orden en la parte del sur. Lo que pasa que ante el posible avance hacia el norte, un rey, que es Alfonso VIII, logró unir a todos los reinos cristianos y vencieron en la batalla de las Navas de Tolosa a los almohades. Va a haber entonces un repliegue, que ya es la última etapa, que es el reino nazarí de Granada. Mirad, los islámicos, ante el avance de los reinos cristianos, tienen que replegarse hacia el sur de la península, y entonces comienza el reino nazarí de Granada, pero que todo el mundo lo podía asociar solo con Granada. La provincia de Granada, y era mucho más. Era Almería, Granada, Málaga. Estaba gobernada por una dinastía que era la dinastía, y de ahí el nombre del reino nazarí de Granada, la dinastía de los nazaríes, con su sede en una ciudad-estado, que no solamente servía para vivir el califa, sino también todo el ejército. Estaba la Alcazaba, hay varias partes en la Alhambra, que todo esto lo veréis con Virginia en arte. Este es el reino de Granada. Entonces, observar cómo la corona de Castilla ha conquistado el valle del Guadalquivir. Recordar que uno de los reyes más importantes son Fernando III y su hijo Alfonso X el Sabio. Alfonso X Sabio, siendo infante, nos reconquista el reino de Murcia, y Fernando III el Santo, recordar que conquista Sevilla, Huelva, Córdoba. Es muy importante porque ya quedan reducidos a este área que estáis viendo aquí, la zona de Granada, la zona de Málaga y la zona de Almería, que lo he dicho, he puesto aquí, Almería, Granada y Málaga, y tienen su sede en Granada. Es la última etapa del mundo islámico. Sorprende ver cómo estuvieron tanto tiempo los islámicos aquí en la península desde el siglo XIII al XV, pero si se mantuvieron tanto tiempo, pues fue debido a unos motivos. Los motivos los estáis viendo ahí. Primero, la hábil gestión diplomática de los reinos cristianos, que le permiten estar ahí. Hay relaciones incluso amistosas, siempre que paguen ese impuesto que les había puesto ya desde la época de Fernando I, las parias. Luego, porque aquí hay una gran cohesión del territorio, está todo poblado de muchísimos islámicos, y por eso es por la continua llegada de islámicos procedentes de los reinos cristianos. Además, recordar algo que os había dicho, y es que los reyes cristianos, hay un momento que podían haber finalizado mucho antes la reconquista de lo que lo hicieron. Si no terminaron fue, en cierto modo, porque no tenían prisa. A veces porque ellos mismos se enfrentaban, la corona de Castilla con Aragón, Aragón con Navarra. Hay enfrentamientos también entre los reinos cristianos. Pero recordar que hay unos tratados que se habían firmado entre Castilla y Aragón y se van ratificando, que son el de Tudilén, el de Cazorla y el de Azmirra, por el que Castilla se compromete a finalizar la reconquista. La corona de Aragón solo podía reconquistar hasta la zona de Denia aproximadamente, y entonces, como recordar que como a la corona de Castilla no le urge o no tiene prisa por terminarla, porque sabe que no hay la competencia del otro reino, que puede ser Aragón, que le puede quitar territorio, pues aparca la reconquista. Y van a ser los reyes católicos en el año 1492 los que finalicen prácticamente con este territorio y consiga casi la unificación territorial. Os recuerdo que cuando llegan los reyes católicos va a haber 4 reinos cristianos que se han ido formando, que son Castilla, Aragón. Castilla era el más grande, Aragón con expansión hacia el Mediterráneo, Navarra, que había empezado con Sancho III, recordarlo, qué interesante recordarlo porque lo hemos dado ya, el reino en el siglo XI más importante de la Reconquista por todas esas uniones tenía Aragón, y también Castilla por política matrimonial, pero la política patrimonial, que hace que considere las tierras como patrimonio suyo, estropeó todo, y a partir de ahí Navarra ya quedó un poco arrinconado entre los dos grandes reinos de la Reconquista. Y luego había otro reino cristiano que era Portugal, y el islámico. Los reyes católicos van a intentar esa unificación territorial y casi lo van a conseguir,
porque consiguieron por política matrimonial unir Castilla y Aragón, por la fuerza unieron Navarra en 1512 y por la fuerza también conquistaron Granada. Lo único que no pudieron unir va a ser Portugal, pero sí sentaron las bases por la política de enlaces matrimoniales que veremos tranquilamente en el reinado de los Reyes Católicos. Sí que sientan las bases para que en un futuro, en la época de Felipe II, un siglo más tarde, ellos son del siglo XV, los Reyes Católicos, y Felipe II es de la segunda mitad del XVI, pues consiga ya muy a finales del XVI unir Portugal también. O sea que los Reyes Católicos hicieron mucho en un solo reinado. Ahí no os he puesto la conclusión. Sabéis que lo interesante en cuanto a la conclusión es que el mundo islámico estuvo tanto tiempo en la península que el legado literario, cultural, artístico ha sido enorme. Nombres en el vocabulario, en los gustos, en el sistema de riego, en los productos que introdujeron. Fue interesantísimo. Pero sí importante fue el mundo romano, porque también permanecieron en la península muchos siglos. Importante ha sido también el legado del mundo islámico. Además hubo una población muy variopinta. Recordar que convivió en un momento muchas veces de intolerancia, pero otras veces también de convivencia. Recordar que ese mundo variopinto pues englobaba a islámicos, pero de distinta procedencia, pero con una religión distinta y todo que es el Islam, los cristianos, que la conservaron ese grupo de mozárabes, y también judíos, que habían llegado en la época de Roma. Entonces esa convivencia pues es interesantísima porque hoy, por ejemplo, visitas Toledo o visitas Córdoba y ve cuál ha sido ese legado. Te encuentras en Córdoba la morería, con sus calles, con su mezquita, te encuentras la judería, con sus sinagogas, y exactamente encuentras exactamente igual en Toledo. Parece que vives en un mundo antiguo. Ese legado ha permanecido a través de los tiempos. Daos cuenta que estamos en el XXI, en el siglo XXI, y viajar y conocer ciertas ciudades donde la pervivencia islámica pues todavía es importante. Imaginaos Granada con todo el barrio del Albaicín, con la Alhambra, es muy importante y muy significativa.